Los hombres se aferran al control cuando no están seguros de quién son. Son fácilmente amenazados y ejercen su poder por el bien de sí mismos. Todo se trata de mantenerse a salvo, principalmente su ego. Por eso es que exigen ciertas cosas. Vigilan el movimiento de sus esposas. Por eso revisan los mensajes de texto y conversaciones. Eso no es autoridad, eso es control. No es como Cristo, es narcisista. Y debe ser crucificado. Tengo que decir que cuanto más se acercó esta noche, más revisé este sermón y pregunté a Dios, ¿seguro? Más y más. Y al final hablé con mi esposa antes de irme. Ella dijo, puedes creer que estás mal o que Satanás odia lo que Dios dice que digas. Tengo una buena esposa. Así es, así es. Pregunté al respecto al Señor porque el mensaje que me dio para esta noche es muy específico. Y este me parece un momento extraño para contarlo. Hablaré sobre lo que significa liderar para los esposos. ¿Qué significa que los esposos dirijan? Acompáñenme con sus Biblias a Efesios capítulo 5. Vamos a leer los versículos 22 al 33. Y yo sé que el Señor va a hablarnos. Él cumplirá cualquier propósito que esté en su corazón ahora. Mientras vamos a ese pasaje, oraré muy breve. Señor Jesús, gracias por amar tanto a tu pueblo que estás presto a hablarles de cualquier cosa. Dios, gracias porque como sabemos, tu amor es tan temerario que dejaría las 99. Dios, darás un sermón que solo aplica al 1% de aquí si eso es lo necesario. Dios, no tiene que aplicarse a todos. Y Padre, estoy hablando desde mi incomodidad humana, Señor. Sé que esto no es algo normal, pero nunca me he negado a obedecerte. Sé que cuando te escuchamos, avanzamos. Satanás es humillado y tu pueblo es sanado. Señor, gracias por todo lo que nos tienes para hoy. Ayúdame a ser claro y a mostrar tu buen corazón. Ayúdanos como tu pueblo a escuchar y a obedecer. Cada uno lo hará de forma diferente. Pero Padre, queremos cumplir tu palabra, te amamos, oramos en el nombre de Jesús. Y amén. Efesios capítulo 5, desde el versículo 22. ¿Qué es que los esposos lideren? Esposas, sométanse a sus propios esposos como al Señor, porque el esposo es la cabeza de la esposa, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él su Salvador. Así como la iglesia se somete a Cristo, también las esposas deben someterse a sus esposos en todo. Esposos, amen a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella, para hacerla santa. Él la purificó lavándola con agua mediante la palabra, para presentársela a sí mismo como una iglesia radiante, sin mancha ni arruga, ni ninguna otra imperfección, sino santa e intachable. Asimismo, el esposo debe amar a su esposa como a su propio cuerpo. El que ama a su esposa se ama a sí mismo, pues nadie ha odiado jamás a su propio cuerpo, al contrario lo alimenta y lo cuida, así como Cristo hace con la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos llegarán a ser uno solo. Este misterio es profundo. Yo me refiero a Cristo y a la iglesia. Cada uno de ustedes ame a su esposa como a sí mismo, y que la esposa respete a su esposo. ¿Saben algo? Recientemente recibí un cumplido inesperado de una joven cuya boda yo oficié. Mi esposa y yo la guiábamos a ella, de hecho también a su cuñada. A través de la consejería prematrimonial mientras se preparaban para casarse, yo hice ambas ceremonias y tuve a los mismos padres en 2 bodas. Y algunos amigos suyos le habían pedido que me contactara y que me preguntara si tenía algo que decir sobre los roles específicos que los esposos y las esposas deben llevar a cabo en su relación. Porque en su iglesia han tenido una serie de sermones sobre Efesios y por alguna razón había un énfasis muy fuerte en múltiples sermones acerca de la sumisión. Y dijeron que lo que estaban escuchando en la iglesia era muy diferente de lo que habían escuchado sobre el matrimonio en esas 2 ceremonias y que querían saber más. Esto no se alineaba, había una contradicción entre lo que habían escuchado en la iglesia y lo que habían escuchado en 2 ceremonias de boda. Y por mucho que fuera un cumplido, también me dolía mucho, porque pensaba, ¿qué le estamos enseñando al pueblo de Dios?
Realicé las bodas, guié a estas parejas y les hablé sobre las cosas que sentí que debían saber para estar listos y pudieran iniciar su nueva vida juntos. Pero había algo en esto que contrastaba tan marcadamente con lo que estaban escuchando en su iglesia que querían saber más al respecto. Y ha estado ardiendo en mi corazón desde entonces y, ya saben, San Agustín dijo una vez que todo el mundo cree que entiende el tiempo, hasta que se les pide definirlo. Y la idea es que hay cosas con las que estamos tan familiarizados, de las que hablamos tanto e interactuamos con tanta frecuencia, que asumimos que sabemos lo que es, pero cuando debemos ponerlo en palabras, no estamos seguros de cómo hacerlo. Lo mismo pasa con cosas como la sumisión y el liderazgo. El marido es la cabeza del hogar. ¿Qué significa eso? ¿El jefe y la empleada? La mujer debe someterse a su esposo. ¿Significa que debe llevarle el desayuno a la cama y cumplir sus peticiones? ¿Cómo se ve eso? ¿Hacemos declaraciones generales y esperamos que toda la iglesia se alinee? Esto es lo que se supone que deben hacer, pero hay muy poca definición, si es que hay alguna, de lo que esto significa. Quiero explicar algo muy rápido antes de empezar a hablar en detalle y a entrar en el corazón del mensaje esta noche. Incluso decirle a las personas que esto no va a ser instructivo para ti, porque no estás casado. Aún no estás ahí. Algunos escuchan temas como este y en lo único en lo que pueden pensar es en las heridas de traición, abuso y abandono de padres que debieron guiarlos. O tal vez heridas de traición, abuso y abandono por parte de esposos. Tal vez algunos de ustedes, incluso quienes nos están viendo en línea, tal vez estén solos, sin padres, guiándolos. Creo que cuando Dios nos hace ver su ideal de cómo debería ser algo específico, no es solo un instructivo para quienes aplica, también puede sanar a quienes lo han sufrido. En realidad está reparando el alma. Y en ese sentido, de lo que vamos a hablar hoy, podría estar dirigido en un sentido instructivo a un grupo muy específico de hombres en esta sala o escuchando en línea. Pero no significa que no tenga poder para otros. No significa eso. Lo que no estamos haciendo esta noche es explorar por qué los hombres son cabeza de sus hogares. No vamos a tocar eso. Y la razón por la que no vamos a entrar en por qué los hombres, por qué el liderazgo del esposo es evidente en las Escrituras. Dios lo diseñó así. Es evidente, no necesitamos preguntarnos eso porque ya está establecido así. En Génesis 2:18 dice que Eva fue hecha para ayudar a Adán. Eva fue la ayudante de Adán, así que claramente Adán tuvo el liderazgo y era responsable del bienestar de Eva. Viendo que ella fue hecha después de él para ser su ayuda, muestra bien, hay responsabilidad, hay liderazgo aquí, pero también dice que Eva correspondía a Adán. Ella correspondía a Adán, aunque era diferente en función, era igual en dignidad. Y eso es muy importante. En hebreo cuando dice, haré un ayudante que sea adecuado para él, es literalmente un ayudante que sea su opuesto. Porque a diferencia de los animales que Adán nombró, ninguno de ellos era igual a él. Ninguno era como él. Ninguno podría asociarse con él en un pacto y ayudarlo a dirigir la tierra en la manera en la que había sido llamado. Necesitaba darle a alguien que también fuera a imagen de Dios. Aunque tenía una función diferente, seguía siendo igual en dignidad. Y tenemos que entender esto porque los designios de Dios son perfectos y llevan al crecimiento humano. Como los designios de Dios están siendo cumplidos por personas que no son perfectas, es muy frecuente que estemos en instituciones que Dios ha establecido como la familia, como la iglesia, como el matrimonio, y estas nos fallan. Y nuestra reacción a veces puede ser desechar las cosas que nos han herido. Podemos querer distanciarnos de eso, y esa incluso es la mentalidad de construccionista a la que se enfrentan nuestros jóvenes. El sistema te ha fallado, así que la solución es quemar el sistema y empezar de nuevo.
Esa es una solución terrible a lo que son problemas muy reales en algunos casos. No es una buena idea y tampoco funciona con la verdad de Dios y las instituciones de Dios. Quiero leerles una cita de un erudito bíblico llamado Daniel Block, escrito en 1999 cuando estaba comentando el libro de Jueces, que es un libro lleno de disfunciones familiares y mal liderazgo masculino. Dijo que los padres, como cabezas de la familia, deben verse a sí mismos como siervos de los que están bajo su mando, y como Cristo, sacrificar toda ventaja personal por el bienestar de los demás. Esta es la verdadera jefatura espiritual. Dados los abusos que los hombres han impuesto a mujeres y niños, puede ser necesario abandonar la palabra patriarcado, el gobierno del padre, pero esto no significa que la institución de la paternidad o el mando responsable de los hombres en sus hogares sea abolido. Año 99, no creo que supiera lo profético de lo que hablaba, porque hay una creciente hostilidad en la mente de esta cultura contra la familia nuclear. El matrimonio se ha convertido en una broma y los hombres liderando en el matrimonio, eso ya ni siquiera es una broma. Solo no se debe decir. Es una reliquia opresiva del pasado que debemos dejar muerta y atrás. Pero de nuevo, nuestro deseo podría ser distanciarnos de las cosas que nos han herido. Pero no, cuando hablamos de la verdad de Dios, debemos hallar la manera de redimir nuestra experiencia en ella. Dios siempre ha usado a la familia para hacer avanzar su testimonio en la tierra. Comenzó este universo con una familia, Adán y Eva. Cuando quiso crear un pueblo elegido para sí mismo, encontró a Abraham y a Sara. Cuando llegó el momento de rescatar a Israel de la esclavitud de Egipto, encontró a Amram y a Jocabed, los padres de Moisés. Y a la hora de salvar al mundo, María y José. Dios siempre ha usado a la familia para avanzar en su testimonio. Y es por eso que siempre valdrá la pena luchar por ella. Siempre valdrá la pena el esfuerzo y el trabajo para asegurarnos de encontrar una manera de seguir avanzando a pesar de las barreras en nuestro camino. Importa, pero vale la pena luchar por ello y también redimirlo. Y he descubierto que para entender el liderazgo de forma saludable, debemos empezar con cómo entendemos la sumisión. Porque muy seguido, los esposos interpretan lo que deben hacer basándose en lo que se supone que la esposa debe hacer y lo que les debe a ellos en virtud de esa palabra, sumisión. Y me parece que muy seguido tenemos una definición o imagen incompleta de lo que es la sumisión. Las definiciones y el juego que veo de la sumisión en algunas relaciones muestran que no todas las partes del Nuevo Testamento han sido consideradas. Y vemos que pasa esto. Empecemos con, antes de ver en detalle Efesios 5, quiero hablar un poco sobre qué debemos pensar sobre el concepto de sumisión. Muchos cristianos creen saber lo que es hasta que se les pide que lo expliquen. Cuando mi esposa me habló del mensaje de texto de esta joven, me puse a pensar, miré a mi esposa y me dije, ¿cómo se somete a mí? No estoy seguro, yo no espero que traiga mis pantuflas o que obedezca cada una de mis palabras. De hecho, hablamos de cosas y tomamos decisiones juntos y la veo y la trato como una adulta cristiana funcional, que en realidad es muy inteligente y realmente necesito sus consejos muy seguido. Y ganarme su confianza es más importante para mí que tener el control. Se me dificultó definir la sumisión. Y en verdad luché por lograrlo. Así que definir la responsabilidad de la esposa puede ayudar a aclarar la del esposo. Esto es lo que pasa con la sumisión. Es un mandamiento repetitivo a las mujeres en el Nuevo Testamento. De hecho, se habla 5 veces que las esposas deben someterse a sus maridos. Ahora, como una aclaración, ese mandamiento siempre es para las esposas y esposos. Nunca es para las mujeres hacia los hombres. No deben someterse a los hombres por ser mujeres. Se someten a sus esposos porque están casadas, es todo. Los hombres no dirán, soy un hombre, debes someterte. Mal. Vas a perder tu turno, ve directamente a la cárcel. Es una metáfora, no irás a la cárcel por eso. Pero estás mal, estás muy mal. No hagan eso. La sumisión muestra algo importante. La sumisión muestra que el matrimonio es una especie de jerarquía. ¿Pero de qué clase?
El hecho de que a la mujer se le diga que se someta significa, está bien, hay una jerarquía aquí, hay una estructura de poder. Hay alguien a cargo y alguien no lo está. Pero ¿qué clase de jerarquía es? Porque no todas las jerarquías son iguales. Puedes tener una en la que tengas un dictador que tenga todo el poder y derechos y los que están debajo ninguno. Pero puedes tener una en la que, como en relaciones comerciales, hay un socio que posee el 51% de la empresa y el otro el 49%. Ese 1% tiene algo de autoridad, pero no mucha. No lo suficiente como para despojar al otro miembro de todos los derechos o de dictar cómo irán las cosas. La sumisión como mandato nos muestra que el matrimonio es una especie de jerarquía. Pero de nuevo, ¿de qué tipo? Y aquí hay 3 versículos de las Escrituras que creo debemos tomar en consideración antes de responder esa pregunta. Pablo dice que en Cristo no hay hombre o mujer. En Gálatas 3:28 dice, ya no hay judío ni gentil, esclavo ni libre, hombre ni mujer, porque todos ustedes son uno en Cristo Jesús. ¿Qué significa eso? Sabemos que no está diciendo que no hay diferencia entre niños y niñas, porque es el mismo que dijo que no hay hombre ni mujer en Cristo. Es el mismo que dijo que los hombres tienen un trabajo y las mujeres otro. Cuando lo miras a profundidad, lo que está diciendo es que todos los prejuicios que dividen al mundo no deben dividir a la iglesia. Porque en el mundo en el que vivían los Gálatas, el mundo estaba muy dividido. Si no eras esclavo, eras una persona libre. Tienes más derechos, más poder. Si no eres mujer, eres hombre, tienes más derechos, más poder. Y Pablo dice que eso no debe existir en la iglesia. Esa actitud divisiva y prejuiciosa tiene que ser crucificada. Entonces, ¿tu definición de sumisión incorpora eso? ¿O acaso tu definición se parece a existe el hombre y la mujer en Cristo, pero Jesús ama más a los hombres? Porque puedes tener una definición de sumisión que crea esa idea equivocada en la mente de las personas. En segundo lugar, Pedro ordena a los esposos que honren a sus esposas como coherederas de la salvación. Les ordena honrar a sus esposas como coherederas de la salvación. En 1 de Pedro 3:7 dice a los esposos, vivan con sus esposas de manera comprensiva. Ser comprensivos con ellas en cuanto a la vasija frágil no significa que haya algún defecto de personalidad. Se refiere a la tendencia de preocuparse a la luz de la crisis. Pero ahora voy a hablar más sobre esto para poder aclararlo. Dice, debes tratarlas como a tus coherederas, no son espiritualmente inferiores a ti. Son adoptadas por Dios en el reino como lo son ustedes. Y como las tratas debe demostrar eso. ¿Sus definiciones de sumisión están incluyendo esto? ¿O dicen a sus esposas, tú no tienes lo que yo tengo, cuando estemos frente a Jesús, recibiré una recompensa superior a la tuya porque soy el esposo y tú la esposa? Pedro dice absolutamente no. En tercer lugar, y esto es muy incómodo, los esposos y las esposas se someten mutuamente en el área más sagrada de su matrimonio. Esposos y esposas se someten el uno al otro en el área más sagrada de su matrimonio. 1 Corintios 7:4 hablaré a todos como adultos que somos. Pablo está hablando de sexo. Está hablando de la intimidad conyugal. Y desearía haber estado en la iglesia de Corinto cuando se les leyó este versículo por primera vez. Porque siento que debió ser muy cómico. Porque comienza en el versículo 4, capítulo 7 y dice, la mujer no tiene autoridad sobre su propio cuerpo, el marido sí. Todos los hombres en esa habitación habrían dicho, sí, Pablo, dile, eso es correcto. Pero luego añade esto, y asimismo el marido no tiene autoridad sobre su cuerpo, sino la mujer. Quizás los dejó mudos. Ellos pasaron de, ¿qué dijo? ¿Qué? Léelo de nuevo, te equivocaste. No habrían sabido qué hacer con eso. Pablo es quien dijo, las esposas se someten a sus esposos en Efesios 5, y en 1 Corintios 7, él dice, en lo más sagrado y lo más íntimo de su relación matrimonial, nadie está a cargo. Se someten el uno al otro. No hay una estructura de poder. No puedes reclamar autoridad o poder sobre nadie en eso. Tu trabajo es servir a tu cónyuge y vivir y confiar en ese sentido. Así que cuando hablas de, tú eres mi esposa, tienes que someterte,
¿tu expectativa se ajusta a estas tres verdades bíblicas? ¿O esperas cosas que no dignifican a tu esposa? ¿Las hacen sentir como si no fueran coherederas de la salvación? ¿Como si en verdad ellas estuvieran por debajo? ¿Que no están al nivel de ustedes porque son mujeres? Cualquier definición de sumisión tiene que tener todo lo que la Biblia nos da. No puedes vivir según una definición de algo que no se ajusta a las Escrituras y llamarlo verdad de Dios. Porque si contradice otra parte de la verdad de Dios, de verdad tienen que revisarlo. Quisiera darles mi definición de sumisión, ¿puedo? Lidié mucho con esto, pero mi esposa lo aprobó. Se lo leí a Cristina, le dije, escucha, ¿qué piensas de esto? He estado luchando con esto. Y ella le dio el visto bueno. Leeré esto y lo desglosaremos. La sumisión es el reconocimiento activo y positivo del liderazgo del esposo en cualquier forma que la pareja considere mutuamente dignificante. Lo leeré otra vez. La sumisión es el reconocimiento activo y positivo del liderazgo del esposo en cualquier forma que la pareja considere mutuamente dignificante. Y hay una razón por la que se me ocurrió eso, porque número uno, eso tiene que funcionar para todos. Las parejas no hacen las cosas de la misma manera y no se puede esperar que lo hagan. Lo que un esposo espera de su esposa y viceversa se verá diferente de un hogar a otro. Y cuando hablamos de la verdad de Dios, tiene que funcionar en cualquier lugar y para todos, porque las instrucciones de Dios siempre funcionan. Entonces, si decimos esto es cierto, así es como entendemos esto, entonces debe funcionar en todo aspecto. Veámoslo a detalle. Al decir reconocimiento activo y positivo, lo que significa eso es que la esposa acepta y da la bienvenida abiertamente al liderazgo del esposo. Ahí hay confianza. Ella no lo ve como opresión, tampoco que le quitará sus derechos. Ella acepta y da la bienvenida al liderazgo de su esposo. No hay nada que me haga sentir mejor como, por ejemplo, cuando escucho a mi esposa decir, confío en ti. Me hace sentir que puedo hacer cualquier cosa. Me hace sentir que puedo conquistar lo que sea. Eso me motiva a ser excelente. Es un reconocimiento activo y positivo. Es la aceptación abierta y la bienvenida del liderazgo del esposo. Y obviamente eso es algo que el esposo debe ganarse continuamente. Esfuércense cada día para que valga la pena. El segundo aspecto es que se dignifica mutuamente. Ninguno de los cónyuges esperará que el otro acepte un trato degradante de su parte. No pediré a mi esposa que haga algo que la haga sentir indigna o inferior a mí y luego decirle eso es sumisión. Se supone que lo debes hacer. Si esto la hace sentir menos, entonces debo examinar mi corazón y preguntarme por qué quiero eso de ella. Porque yo creo que necesito eso. Y de nuevo, estoy recordando a las personas que han estado en lugares de traición y han sufrido dolor en áreas como esta. De nuevo, quiero mostrar que vale la pena luchar por el ideal de Dios para esto. Y cuando vemos su verdad puede ayudarnos a seguir adelante. Esta definición de sumisión logra dos cosas. En primer lugar, abarca todo lo que la Biblia dice de la esposa cristiana. Abarca todo lo que dice de ellas. No son inferiores, tienen derecho a decir ¿por qué quieres que haga eso? Tienen derecho a hacerlo. Mi esposa y yo, al dictar consejería prematrimonial, preguntamos a las parejas qué hacían sus padres en el hogar mientras crecían y qué creen que ustedes harán al casarse. Es bastante cómico ver las reacciones. Tienen que ir y hacerlo juntos en algún lugar. Y ese es uno de los primeros conflictos que surgen. ¿Qué crees que haré ahora? Tienes que resolverlo porque se trata de negociación. Pero abarca todo lo que dice la Biblia de las esposas. Y segundo, garantiza que la sumisión sea segura para las esposas cristianas. Mi esposa no tiene miedo de someterse a mí como su esposo porque sabe que no la pondré en peligro mientras esté allí. También sabe que no va a ser devaluada por ser la esposa. Sea lo que sea que pase en un momento dado, ella sabe que es algo seguro porque trabajo para demostrarle cada día que puede confiar en mí con su corazón, con su vida y con su sentido de identidad. Y la razón por la que empezamos a hablar de sumisión
y a entender lo que es porque ahora nos prepara para comprender mejor de qué se trata realmente el liderazgo. ¿Qué es lo que Pablo les está diciendo a los hombres que hagan en Efesios capítulo 5? Y cuando lees Efesios 5 y te dicen, tienes que reflejar el liderazgo de Cristo y su forma de liderar, entiendes muy rápidamente que el liderazgo de Jesús no se trata de disfrutar el poder, sino el servicio. No es disfrutar el poder, es disfrutar el servicio. Pablo da 3 ejemplos en este pasaje de cómo el liderazgo de Jesús sirvió a su novia. Lo hizo muy claro con estas 3 declaraciones. Dice 3 veces, Jesús hizo esto por ella. Y quiero leérselos. En primer lugar, se entregó a sí mismo por ella para poder santificarla y purificarla. Segundo, se entregó a sí mismo por ella para que pudiera presentarse ante él gloriosa y esplendorosa. Y tercero, se entregó a sí mismo por ella para que pudiera ser santa e intachable. El liderazgo de Jesús no fue para sí mismo, nos embelleció. Amén. La autoridad de Jesús no nos oprime y tampoco nos tiraniza. De hecho, nos completa. ¿Cómo lideran sus familias? ¿De esta forma? ¿O fractura y rompe las cosas? Acabamos de leer que la palabra de Jesús lava y limpia a su novia. ¿Qué le hacen tus palabras a tu novia? ¿Acaso la hacen sentir limpia? Mujeres cristianas me han dicho que sus maridos, y esta es una en particular, dijo que su marido la llama sucia por el abuso que sufrió cuando era niña. No puedo pensar en algo más malvado o contaminante que alguien pueda decirle a su esposa, a quien debe cuidar. Estas cosas pasan, y estas son llamadas parejas cristianas. Sucede, y no es aceptable. No está bien. En ningún sentido está bien. No podemos dejar que esto ocurra. Para cumplir todo lo que nosotros no podemos hacer. Y Pablo dice, como esposo, ese es el llamado al que deben aspirar. La forma en que lideras embellece a tu esposa o la despoja de la dignidad que Jesús le dio. Estas declaraciones dan el modelo para que los esposos nutran y valoren a sus esposas. Como dice el versículo 29, estas declaraciones proporcionan el modelo de cómo los esposos nutren y valoran a sus esposas. Las palabras de Jesús lavan a su iglesia. Así que, esposos, ¿qué le hace tu liderazgo a tu esposa? Las palabras de Jesús lavan su iglesia. Esposos, ¿qué le hacen sus palabras a su esposa? Si nuestras palabras son palabras de insultos, si nuestras palabras degradan, si nuestras palabras roban la esperanza, si nuestras palabras subestiman y maltratan, estamos extremadamente lejos del significado e imagen que Jesús nos llamó a tener. De verdad me sorprende de manera muy negativa la cantidad de hombres cristianos que son capaces de llamar estúpidas a sus esposas. Lamentablemente algunos piensan eso no es nada, pero debería ser todo. No quiero llegar nunca a ser capaz de mirar a mi esposa, carne de mi carne, hueso de mi hueso, y decirle eres estúpida. ¿Por qué? Porque Jesús no le habla así a su iglesia. Nunca le hables a tu esposa de una manera en la que Jesús no le hablaría a su iglesia. Nunca debes hacer eso. Tu labor, tu llamado es sonar como Él, vivir como Él en todas las formas posibles. Y mucho de esto se reduce a que los esposos cristianos tienen que saber la diferencia entre autoridad y control. Y me doy cuenta de que esa es la desconexión que mucha gente está teniendo ahora. Hay una diferencia entre autoridad y control. El ejercicio de la autoridad se basa en una posición dada por Dios. Se usa para el bien del otro y no está amenazada. Tienes un trabajo que hacer, hazlo con excelencia. El control nace del miedo y la inseguridad. Los hombres se aferran al control cuando no están seguros de quién son. Son fácilmente amenazados y ejercen su poder por el bien de sí mismos. Todo se trata de mantenerse a salvo, principalmente su ego.
Por eso es que exigen ciertas cosas. Vigilan el movimiento de sus esposas. Por eso revisan los mensajes de texto y conversaciones. Eso no es autoridad, eso es control. No es como Cristo, es narcisista. Y debe ser crucificado. Los esposos intercambian autoridad por control al reducir el poder de negociación de sus esposas. En pocas palabras, los esposos intercambian el poder por el control cuando disminuyen el poder de la negociación. ¿Qué quiero decir con eso? ¿Ella puede hablar? Si una esposa tiene miedo a decir lo que piensa, si sé que al oponerme me llamarán rebelde. Si acaso me quejo, me llamarán deshonrosa. Si expreso miedo, se lo tomará como algo personal, como una expresión de desconfianza. Eso no es autoridad, es control. Ese es un hogar que está siendo dirigido por un ego frágil. Y los hombres de Dios deben ser más que eso. Deben ser mucho más. No podemos ser de esta manera. Cuando la emoción puede ser usada como arma, te ofendes fácilmente. Eso no es autoridad, eso es control. Cuando la culpa es usada como arma, no puedo creer que me trataras así, eres irrespetuosa. Es una alerta cuando las ofensas y errores pasados se convierten en armas. Jesús no hace eso. Él olvida nuestros pecados e iniquidades y no se acuerda más de ellos. Y cuando hay hombres cristianos que, en nombre de la autoridad que Dios les dio, convertirán esas armas para ser usadas contra sus esposas, es manipulación. No es autoridad. Jesús está por encima de culparnos en las cosas. Él nos convence de pecado, pero es porque nos ama demasiado para dejarnos en la destrucción a la que nos llevará el pecado. Y si voy a corregir a mi esposa, si voy a hablarle algo que sea correctivo o instructivo, tiene que ser porque en verdad la amo demasiado y quiero ayudarla, no por tener la razón. Hubo una boda, no la oficié yo, pero asistí. Era de una de nuestras exalumnas y su esposo dijo algo en los votos, algo que él escribió y pensé que era uno de los más hermosos que jamás haya escuchado que un hombre hiciera para su novia. Dijo, prometo amarte más de lo que amo tener razón. Es algo para anotar. Lo voy a apuntar y voy a usarlo después. Porque es lo que puede ser una batalla por quién tiene razón y quién se equivoca. En broma decimos cosas como, soy un esposo, no he tenido la razón en 12 años. Y es una broma divertida. Saben, esposa feliz, vida feliz. Pero en realidad, el matrimonio es una negociación amorosa, a veces difícil, a veces tensa. Mi esposa y yo tenemos momentos y charlas muy duras. Pero las superamos porque hay amor. Y prefiero vivir con ella con el conflicto que vivir sin ella. No quiero otra vida, no quiero otro tipo de existencia. Y no me importa cómo tenga que humillarme para que siga prosperando y avanzando. Y la razón por la que veo las cosas así es porque Jesús me muestra su bondad. Pienso en las cosas que le he hecho aguantar. En las veces que aún me resisto y le digo que no. Él no se echa para atrás, no se va, no se da por vencido en la conversación. Así es como quiero ser. Y esta noche de verdad quiero que se lleven esto. Hay algo que mi esposa y yo hemos comenzado a decirles a las parejas al comenzar la consejería prematrimonial. Es literalmente lo primero que discutimos con ellos. Simplemente esto. El matrimonio no es solo envejecer juntos, es crecer juntos. El matrimonio no es solo envejecer juntos, es crecer juntos. Y he aquí por qué decimos eso. El cambio y el desarrollo del cerebro pueden continuar hasta los 40, incluso hasta los 50. Es posible que dejes de crecer físicamente en cierto momento, pero tu cerebro se desarrolla y cambia constantemente. Alcanzas tu máximo y luego disminuye. Alcanzas tu máximo y este ciclo continúa. En los 40 o en los 50 en algunos casos. Y entonces lo que les digo es que su cónyuge a los 25 podría ser muy diferente a los 45 años. La vida te va a cambiar. Llegará con fuerza, rapidez y crueldad. Entonces les decimos, el mejor regalo para darse el uno al otro, particularmente al hombre que va a ser el esposo, el líder, el pastor del hogar, el regalo más grande que un esposo puede darle a su esposa es ser más como Jesús. Puedes garantizarte a ti mismo que en 20 años de matrimonio serás una persona diferente.
¿Qué tipo de persona serás? Nosotros nos casamos a los 24. Ya han pasado 13 años y ella es feliz. Gracias a Dios, aún es feliz. ¿Sigo equivocándome? Gracias a Dios. Gracias. Pero lo que yo deseo cada día es que se despierte cada mañana sabiendo que el hombre con el que comparte su cama, su habitación y su vida será un poco más parecido a Cristo que ayer. Porque no importa lo que la vida te traiga, si puedes despertar así cada día, en verdad vas a estar a salvo. Y de nuevo, sé que no todos tenemos eso, de una forma u otra. Pero Dios restaura. Y Dios todavía quiere que se luche por su ideal, porque vale la pena. Algunos presentes aquí quieren asumir ese papel. Y si Dios quiere, lo harán. Y me gustaría orar por eso esta noche mientras el equipo de adoración vuelve a subir aquí. Los invito a ponerse de pie. Y quiero que se lleven este mensaje. Esta fue una gran enseñanza. Nunca se sabe lo que el Señor revelará. Hoy quiero orar. En primer lugar, si hay matrimonios que necesitan sanidad. Tal vez estés aquí solo, estás casado, pero tu cónyuge no viene a la iglesia contigo. Lucharemos por ellos. Cree en Dios por un milagro. Cree que el Señor pondrá su mano sobre tu vida y sobre tu cónyuge y los ayudará sobre lo que no tienen poder. Si tal vez cargan heridas porque no fueron curadas de manera correcta, ya sea por un padre o por un esposo, y aún estás lidiando con eso, puedes pedirle a Jesús que te repare. Mirar la verdad de Dios es lo que nos hace libres. Jesús sabía lo que decía cuando prometió eso. Y si están aquí esta noche y dicen, Dios, yo quiero entrar en esto. Y si hay parejas preparándose para el matrimonio, deberían venir. Dios, prepáranos. Prepárame para este gran llamado, para que de verdad pueda honrarte y nuestro matrimonio se parezca a tu iglesia. Parecernos a la relación entre Jesús y su novia. No me importa cuánta gente venga, no se trata de eso. Yo sé que escuché a Dios. Sé que lo hice. Y si lo máximo que obtenemos esta noche es un poco más de verdad, es una victoria. Es una victoria. Voy a orar por nosotros. Seguirá el equipo de adoración y luego el pastor Patrick. Padre, te doy gracias. Gracias, Dios, por toda la bondad para nosotros. Gracias, Señor, porque te muestras a ti mismo en la creación de tantas maneras. Y esta increíble relación llamada matrimonio es solo una de ellas. Es sagrado para ti. Y, Señor, ha sido algo que la gente en este lugar lo ha visto como increíble, increíblemente glorioso, lo han visto bien hecho y correctamente. Tal vez han conseguido hacerlo y hacerlo bien. Y para algunos otros ha sido una experiencia muy difícil. Y Dios, lo ves todo. Y Señor, creo que nos ofreces tu verdad esta noche para recordarnos que tú vences nuestras malas experiencias. Tu verdad nos libera de las heridas. Oro por la restauración donde quiera que sea necesario. Dios, te pido que nos dé sabiduría para lidiar con nuestro dolor. Dios, por cada hombre aquí, ayúdanos, Señor, empieza por mí. Ayúdanos a amar como tú, a liderar como tú, oh Dios. Dios, para mis hermanos solteros aquí, que quieren casarse algún día, Dios, acércalos a tu corazón para que sean la mejor versión posible de sí mismos al pararse en un altar y hacer votos con alguien más. Oro en el nombre de Jesús por nuestras hermanas solteras esta noche que quieren casarse algún día. Dios, te pido que les des paciencia y sabiduría para que esperen en ti por el hombre correcto. O que hayan escuchado esta noche lo que debe ser y no esperen menos. Que nunca comprometan la dignidad que les has dado. Que nunca comprometan el valor que les has dado al estar con alguien más. Dios, la soledad es una batalla más fácil de pelear que la opresión. Es mucho más fácil de pelear. Te pido que envíes esposas piadosas, Señor. Envía esposos y esposas piadosas a los solteros que desean representarte a través del pacto matrimonial. Mientras te adoramos, haz lo que solo tú puedes. Y oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén.